por supuesto que sí. Está con nosotros David Ereña, él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público de la FENTRAMIP, Perú. Bienvenido. Muchísimas Gracias, gracias gracias por estar con nosotros. Estuvo la semana pasada el fiscal coordinador de la Fiscalía contra la lucha contra el crimen organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina, y fue muy duro, muy crítico por la manera como se está manejando. Él dice que no hay liderazgo, no hay estrategia y no hay recursos. Y parte del hecho de que no haya recursos para enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia es que no hay recursos en el Ministerio Público y que van a tener que recortar personal y que se calculaba que fácilmente 4.000 trabajadores iban a tener que ser despedidos del Ministerio Público porque no hay con qué pagarles. Sí, muchas gracias por la invitación, Nicolás, una vez más. Efectivamente, el Ministerio Público viene atravesando una de sus peores crisis presupuestales de la historia. Tenemos un presupuesto que solamente alcanza a cubrir el 20% de la real necesidad que tiene el Ministerio Público para poder desempeñar su función. Y efectivamente, pues, ¿no? O sea, uno de los, digamos, de los pilares fundamentales bajo los cuales se desarrolla el trabajo fiscal son los trabajadores administrativos, los asistentes de función fiscal, asistente administrativo, el personal administrativo y todo lo que quiere decir y lo que configura ello, ¿no? Que son los que realmente desarrollan una labor de sostén. En ese sentido, tenemos un déficit de personal del 40%, por lo que muchas veces se ha tenido que suplir esta deficiencia, ni siquiera no con personal 728, 276 o CAS, sino a través de locadores de servicios. Claro, Entonces, gente que cobra por un recibo, ¿no es cierto? exactamente, y que inclusive no tiene vínculo laboral con la entidad, ¿no? O sea, legalmente no hay vínculo, solamente es una prestación de un servicio. Entonces, ese presupuesto ha sido totalmente reducido. O sea, pero es que es una locura, porque lo que dicen ustedes es que para que el Ministerio Público cumpla de manera eficiente su labor, le hace falta aumentar el personal que tienen actualmente para cubrir todas las necesidades. Para eso, obviamente, necesitan más presupuesto, pero en vez de, aparte de todas las carencias que hay técnicas, que sean de equipamiento, etcétera, ¿no? Pero en vez de subirles el presupuesto, se los han bajado, ¿no? Correcto. ¿De cuánto ha sido la baja para recordarlo? A ver, nosotros ahorita estamos sufriendo un recorte presupuestal, como le dije, al 20% del funcionamiento de lo que se necesita para realmente funcionar. El Ministerio Público en este año ha recibido 2.800 y algo de millones de soles para funcionar durante todo el 2026. De ese recurso, casi el 96 o 97% es solamente para pagar planillas. Es decir, casi todo se va a pagar. Casi todo se va a pagar planillas y la continuidad operativa de los despachos fiscales, es decir, para poder comprar tóner, papel, etcétera, ¿no? Pero no hay un real dimensionamiento presupuestal como para poder, por ejemplo, adquirir mobiliarios nuevos, sillas que son... No, es que la precariedad en que trabaja el Ministerio Público es una cosa que uno no puede creer, ¿no? No, es bastante alarmante, Nicolás. O sea, son casos así emblemáticos de crímenes, de casos de corrupción, y las condiciones en que trabajan son pero penosas, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad de viajar a varios distritos fiscales del país, llevando la labor sindical de la FENTRAMIP Perú. Sin embargo, hemos visto crudamente la realidad, ¿no? No solamente en el sistema fiscal, sino en el sistema del Instituto de Medicina Legal, que eso es otra cosa, pero para admirar cómo es la capacidad también de los trabajadores para poder desarrollar sus funciones en esas condiciones, ¿no? En esa precariedad. En esa precariedad. Ahora, o sea, la situación es absurda. Lo que se requiere en el Ministerio Público, sobre todo en este contexto de crisis con la criminalidad, es aumentar el personal para poder cubrir todas las necesidades, y lo que van a tener que hacer es prescindir de personal porque no tienen con qué pagarle. O sea, esa es la cruda realidad. Correcto. Y dijo que Jorge Chávez Cotrina dijo que alrededor de 4.000 trabajadores iban a tener que ser despedidos. En realidad 4.700 trabajadores es el universo de locadores que contrata el Ministerio Público, ¿no? O que ha estado contratando hasta hace poco. En un primer momento incluso ya se ha tenido que reducir un 50% del personal locadores para poder de alguna manera darle sostenibilidad al resto de los trabajadores. Sin embargo, dado que a pesar de la demanda adicional que está planteando la Gerencia General de la Fiscalía de la Nación ante el Ministerio de Economía, esta aún no está siendo atendida.
Entonces, ¿qué pasa? Que en los próximos meses no solamente se va a volver a tener que recordar de esa otra mitad, una mitad más para poder ir prolongando de alguna manera la permanencia de algún personal, o sea, retener de alguna manera el personal, ¿no? No hay, digamos, un avisoramiento de que pueda... O sea, se ha estado cubriendo el déficit, ya que no se puede contratar personal mediante el mecanismo del recibo por honorarios, o sea, de la prestación de servicios. Me prestas servicios, te pago, no tienes ningún vínculo laboral con el Ministerio Público, pero trabajas en el Ministerio Público. Ya, eso ya no se puede sostener. No, o sea, es por donde se puede cortar, además, porque es decir, con todas las batallas que ha habido, por ejemplo, de los trabajadores CAS, han logrado un mínimo de reconocimiento, ¿no? Por lo menos de su vínculo, ¿no? Que tienen un vínculo y que hay... Siguen siendo trabajadores disminuidos, ¿no? Exactamente. Pero siguen en esa situación, pero sin embargo, a pesar de que desde el año pasado, bueno, la actual presidenta del Consejo de Ministros, que ha sido ministra de Economía hasta hace poco, el año pasado ha sostenido reuniones con el equipo técnico del Ministerio Público y también con el propio fiscal de la Nación. Sin embargo, a pesar de que conoce cuáles son las falencias reales del Ministerio Público, o sea, los números no mienten, ¿no? Los números no engañan, son fríos y son los que realmente afectan la funcionabilidad del Ministerio Público, la operatividad del Ministerio Público. Entonces, desde acá nosotros hemos venido haciendo un llamado a la actual presidenta del Consejo de Ministros y al actual ministro de Economía a efectos de que atienda la demanda adicional. Una demanda adicional, Nicolás, que asciende más o menos a poco más de 2.000 millones de soles. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos esa demanda adicional? Precisamente por la precariedad que tenemos presupuestal, porque en la ley de presupuesto del Ministerio Público no se ha entregado el recurso suficiente. Entonces, ¿cómo pretendemos de que el Ministerio Público, como un ente, un organismo constitucionalmente autónomo, persecutor del delito, pueda cumplir adecuadamente su función y los miembros que la conforman? No hay forma de poder contrarrestar esta ola de criminalidad organizada que tenemos, no solamente a nivel pues de sicariato, ¿no? Las extorsiones, etcétera, que lamentablemente está viviendo día a día el país, sino también a atacar y contrarrestar el nivel de corrupción que se está presentando. Lo que estamos generando con esta falta de presupuesto al Ministerio Público es un ahorcamiento al sistema de justicia, y no solamente al sistema de justicia, sino a la persecución del delito. Y eso trae graves consecuencias. Claro, pero es que no tienen lógica. Si estás en una guerra contra la delincuencia, y hay que decirlo, contra la corrupción, que es de lo que no se quiere hablar clara y abiertamente, necesitas recursos. Entonces, en el momento en que tú tienes que invertir más recursos en vez de recibir más, reciben menos. Mucho menos. Y el recibir menos supone que tienes que prescindir de personal, o sea que tu capacidad de acción se va a ver limitada. Por supuesto. Y la saturación en los despachos va a ser una cosa, pero infernal, que ya lo es, ¿no? Desde ya estamos con una carga procesal elevadísima, ¿no? Un asistente administrativo o un asistente en función fiscal en muchos casos trabaja con 4 fiscales. Es decir, atiende cuatro despachos fiscales a la vez. Una sola persona. Y a ese lo vas a sacar. O sea, ¿quién va a hacer la chamba? O sea, no va a haber quién. Tenemos ahí un grave problema, Nicolás, que nosotros por eso estamos bastante alarmados y preocupados, y sobre todo en el sentido de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, no da signos de reacción. O sea, no solamente pues, podemos empoderar económicamente o presupuestalmente a la Policía Nacional, porque ¿cuál es el órgano constitucional que persigue el delito? Es el Ministerio Público, es la Fiscalía, la que finalmente va a tener que combatir esta ola de criminalidad organizada, no solamente la Policía Nacional, ¿no? Otorgándole un presupuesto adecuado al Ministerio Público le das operatividad, y al darle operatividad va a querer decir de que va a poder cubrir de una mayor cantidad todas las incidencias delictivas que hay. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que el mensaje llegue.